Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a su canal, La Comida del Valle. El día de hoy hablaremos sobre el crack del 29, esta gran depresión y pues acontecimiento bastante desafortunado para el mundo. El día de hoy nos acompañan nuevamente los historiadores Rogelio Ávila y Emanuel Hernández. Empezando con Emanuel, ¿qué nos puedes decir sobre el crack del 29? Hay muchas cosas que decir de el fatídico 24 de octubre del año de 1929, el famoso Jueves Negro, donde la bolsa de Wall Street en Nueva York tuvo una caída del 9% en las primeras horas de ese día. Es impresionante. Es como, imaginémonos en la posición de un estadounidense. Te despiertas, vas a tu trabajo y de nada te dicen, hermano, están pasando cosas. Y que a los pocos días, el 28 de este mismo año, el 28 de octubre de 1929, el conocido Lunes Negro, ellos hayan estado en una situación incluso peor, y que el 29, el día siguiente, el martes, sea incluso peor, es un indicativo de que fue algo sin precedentes. Los bancos quebraron, las empresas cerraron, los ricos dejaron de ser ricos y eran pobres, y los que eran pobres fueron más pobres. Fue algo impresionante, de gente que se suicidaba a tal grado de prácticamente no de tenerlo todo, sino de tenerlo, lo que tienes ya no es tuyo, y lo que puedes adquirir ya no lo puedes adquirir. Es algo que para nosotros verlo es como, está fuerte, pero vivirlo fue otra situación. Es increíble, es sin palabras. Creo que sería como abordar este tema de una manera muy general. O sea, fue un periodo de crisis económica tanto en Estados Unidos como en Europa. Se termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos abastece o ayuda a los países europeos a reconstruir su continente con la fatídica Gran Guerra, y que Estados Unidos de la nada diga, ya no. Esto impactó en cierta medida a la población mundial, exacto. Y fue ya hasta 4 años más tarde con el presidente Roosevelt, con su plan de New Deal, que ya Estados Unidos como que vio ahora sí que una luz al final del túnel. Muchas gracias, Manuel. Relacionado a la alimentación, ¿qué nos puedes comentar, Rogelio? Como menciona mi compañero, pues era una época terrible. La gente vivía en una pobreza casi absoluta. Simplemente no había que comer, y lo que había no había con qué comprarlo. Una variación de diferentes factores llevaron a que la gente no tuviera nada para comer. Escasamente tenían casa, menos para comer. Es interesante porque una práctica de caridad nace en esta época, que es la cocina de sopas, o kitchen soup, como se le dice en inglés. En esta época nace que diferentes organismos de caridad, ya sea religiosos como algunas iglesias o alguna especie de caridad privada, empiezan a cocinar sopa en grandes cantidades, en ollas muy grandes, y simplemente se ponen en la calle y le empiezan a entregar a las personas. Hacían fila, les daban sopa, les daban pan, ocasionalmente les daban café, pero era una manera en la que organismos de caridad podían socavar esta pobreza y esta hambre que estaba pasando por el mundo entero. En específico en Estados Unidos es donde nace esta práctica. Hasta el día de hoy se sigue usando este tipo de caridad. Entonces sí, la alimentación era muy escasa, y es muy interesante ver cómo pueden socavar esta hambruna. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros dos compañeros historiadores y los invitamos a seguir viendo el video. El crack del 29, también conocido como el Martes Negro, fue una crisis económica que comenzó el 29 de octubre del mismo año con el colapso de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Este evento marcó el inicio de la Gran Depresión, una de las peores crisis económicas en la historia moderna, que afectó a numerosos países alrededor del mundo durante la década de 1930. La caída de los precios de las acciones provocó pérdidas financieras masivas, quiebras bancarias y un aumento significativo del desempleo. Algunas de las causas de la Gran Depresión
las podemos encontrar en la especulación bursátil, ya que durante la década de 1920 la economía de Estados Unidos experimentó un crecimiento significativo, lo que llevó a una especulación masiva en el mercado de valores. Muchos inversores compraban acciones a crédito, esperando que éstas subieran en gran medida sus precios. También la sobreproducción y el subconsumo. La producción industrial superó la capacidad de consumo de la población, las empresas seguían produciendo bienes que no podían vender, esto llevaría a una acumulación de inventarios y una reducción en la producción. Y por último, las debilidades estructurales. La economía global estaba desequilibrada, con grandes desigualdades de ingresos y una dependencia excesiva a ciertos sectores como la agricultura y la industria. En el caso de la agricultura dependía de los Estados Unidos y la industria pesada en Europa. Ahora abordemos como el colapso, en el cual el 24 de octubre de 1929 la venta masiva de acciones comenzó, lo que provocó una caída inicial del mercado. Se especula que alrededor de entre 8 y 9%. Los intentos de los bancos y de los financieros para estabilizar el mercado solo lograron frenar temporalmente esta caída. En los días siguientes, el 28 de octubre de 1929, el lunes negro, la situación se agravó con otra caída de las ventas masivas, llevando a un colapso aún mayor en los precios de las acciones. Y finalmente, el fatídico día, el martes negro, el 29 de octubre de 1929, el mercado colapsó completamente, las pérdidas fueron catastróficas y muchos inversores quedaron arruinados. Ahora bien, nuestro tema es la comida y no nos podemos ir sin tocar el tema de los alimentos que se consumían durante este tiempo. Y en este caso veremos una receta de la Gran Depresión en nuestra época contemporánea, en nuestro actual 2024, la cual lleva por nombre el Poor Man's Meal, el cual fue producido durante esta época ya mencionada y lleva los siguientes ingredientes. En el primer paso, podríamos decirlo así, para la preparación deberá ser pelar y cortar las papas en cubos pequeños. De igual manera, picar la cebolla y cortar las salchichas en rodajas. Ahora, en el paso número 2, cocinaremos las papas. Estas papas serán cocinadas en un sartén grande, caliente al aceite vegetal o fuego medio, y se revolverán ocasionalmente hasta que empiecen a dorarse. Esto llevará una estimación de unos 10 a 15 minutos. Podemos encontrar que en el Poor Man's Meal de la Gran Depresión contamos con ingredientes muy específicos y muy interesantes. Entre ellos, o más bien en la lista que les puedo presentar, son los siguientes: 4 papas medianas peladas y cortadas en cubos, una cebolla grande picada, una lata de frijoles, aproximadamente 400 gramos escurridos y enjuagados, 2 salchichas para hot dogs o cualquier embutido barato, pero de preferencia salchichas. Añadiremos las salchichas y los frijoles. Esto le agregaremos las rodajas de la salchicha y los frijoles escurridos a la sartén. Esto se va a cocinar alrededor de unos 5 minutos hasta que las salchichas estén doradas y todo esté bien caliente. Casi llegando al final, será la hora de condimentar, donde añadiremos sal, pimienta y paprika, todo esto, como les mencionamos, al gusto. Si deseas agregar agua o caldo para darle más sabor, que se cocine hasta que esté líquido, también deberá estar muy bien mezclado. Es la mayor recomendación que te podemos dar. Finalmente, es hora de servir el plato, de que se debe servir caliente, donde se puede disfrutar solo o acompañado de pan. Como habrás notado, durante el proceso de condimentación agregamos salsa de tomate, la cual de igual manera es totalmente opcional. Por lo tanto, podemos apreciar lo versátil que es esta receta y que no es ningún impedimento la preparación de la misma, ya que puedes trabajar con ingredientes que tengas en disponibilidad en tu hogar. El Poor Man's Meal es representativo de la época de la Gran Depresión, ya que era una de las comidas más sencillas de preparar y de igual manera muy nutritiva. Las familias de la época hacían lo mejor con lo que tenían, creando platos sustanciosos con ingredientes básicos y de un acceso muy sencillo. Continuando con el tema de la comida y de este platillo, es importante destacar la innovación que trajo la cocina, ya que las familias tuvieron que ser creativas
ya mencionada, aprovechando al máximo cada ingrediente disponible. Esto llevó al desarrollo de muchas recetas ingeniosas y adaptables que aún en nuestros días siguen siendo populares en tiempos de dificultad económica.